Bienvenidos, estudiantes del primer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Hoy en geología vamos a hablar sobre el tiempo geológico. La reconstrucción de los eventos que han afectado al planeta presupone el establecimiento y uso de una escala de los tiempos a la que aquellos puedan ser referidos. Nuestra medida habitual no es utilizable por la amplitud del tiempo transcurrido, más de 4.700 millones de años, y por la inexistencia de un único reloj o calendario al que hacer una referencia. Interpretar la historia de la Tierra es un objetivo fundamental de la geología. Como un detective actual, el geólogo debe interpretar las pistas que se encuentran conservadas en las rocas. Estudiando estas rocas, en especial las rocas sedimentarias y los rasgos que contienen, los geólogos pueden desvelar las complejidades del pasado. Los acontecimientos geológicos por sí mismos, sin embargo, tienen poco significado hasta que se sitúa en una perspectiva temporal. Estudiar la historia, ya se trate de una guerra civil o de la época de los dinosaurios, requiere de un calendario. Entre las principales contribuciones de la geología al conocimiento humano se cuenta con la escala de los tiempos geológicos y el descubrimiento de que la historia de la Tierra es extraordinariamente larga. Hoy vamos a aprender cómo se realiza el cronograma a lo largo del tiempo de la historia de la Tierra. Durante finales del siglo pasado y principios de este, se intentó determinar la edad de la Tierra. Aunque algunos de los métodos parecían prometedores en aquella época, ninguno de esos primeros esfuerzos demostró ser fiable. Estas fechas señalan con precisión el momento de la historia en que ocurrió algo. La llamamos fecha absoluta. En la actualidad, la datación radiométrica nos permite determinar con exactitud las fechas absolutas para unidades de roca que representan acontecimientos importantes en el pasado lejano de la Tierra. Sin embargo, antes del descubrimiento de la radiactividad, los geólogos no tenían métodos fiables para la datación absoluta y tenían que depender únicamente de la datación relativa. Sobre la datación radiométrica. La datación relativa significa que las rocas se colocan en su secuencia de formación adecuada. No puede decirnos cuánto hace que sucedió algo, solo que hubo después del acontecimiento y antes que otro acontecimiento. Las técnicas de datación relativa que se desarrollan siguen siendo muy utilizadas todavía hoy en la actualidad. Los métodos de datación absoluta no sustituyen estas técnicas, simplemente las complementan. Para establecer una escala de tiempo relativo, hay que descubrir unos pocos principios o reglas en la actualidad. En su época, constituyeron avances importantes del pensamiento y su descubrimiento fue un logro científico importante. La curiosidad siempre fue algo que caracterizó a todos los tipos de civilizaciones que han habitado nuestro planeta. Las preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Por qué la geografía es como es? ¿Qué origen tuvieron los continentes? ¿Por qué los seres vivos son como son en la actualidad? Son preguntas que siempre se han hecho todos los hombres célebres, los eruditos, los científicos y las personas abocadas a las ciencias. ¿Cómo responder a estas interrogantes? ¿Cómo saber la fecha de nacimiento de la Tierra? ¿De qué manera relacionar los conocimientos de la antigüedad con los conocimientos de la Edad Media, los conocimientos del Renacimiento y los conocimientos del siglo XX y los actuales? A través de las comparaciones que tenemos que hacer con las personas que han investigado sobre este tipo de temas. ¿Cómo yo sé el origen de la Tierra? ¿Cuántos años tiene la Tierra? ¿Cuántos años tiene el continente americano? ¿Cuántos años tiene el océano Atlántico? ¿Cuántos años tiene el suelo que estoy pisando ahora, en este instante? Lo vamos a saber a través de la escala de los tiempos geológicos, a través de esta ciencia que ayuda al conocimiento exacto de las fechas probables en donde
ocurrieron sismos, maremotos, fenómenos climáticos preponderantes, extinciones masivas, aparición de nuevos seres vivos, formación de nueva corteza terrestre. Todo esto lo estudia la geología histórica, que es lo que vamos a conocer a continuación. Desde el origen del universo, el origen del sistema solar y la formación del planeta Tierra como componente de este, es objeto de estudio de la astronomía. Pero la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿en qué momento la Tierra se convierte en un planeta rocoso? ¿Cómo fue en sus comienzos? Es muy difícil determinar si no es a través de hipótesis, puesto que nadie vivió en esa época. Y estamos hablando de lo que conocemos como cifras y tiempos astronómicos, en donde se habla de los principales acontecimientos que llevaron al universo a transformar esa materia y esa energía en lo que hoy nosotros conocemos como planeta Tierra. Esas cifras no las podemos determinar con exactitud porque no tenemos evidencias científicas claras en las que podamos nosotros centrarnos en el conocimiento actual y decir, esto pasó tal fecha. Lo que se hace es una interpretación de las hipótesis astronómicas de esos fenómenos. Desde el momento que la Tierra se convierte en un planeta sólido y rocoso, posteriormente cargado de aire atmosférico y luego la llegada del agua, allí podemos hablar de los tiempos geológicos, porque existen evidencias, existen porciones de la Tierra que contiene esa información en su interior. En la actualidad, gracias a los métodos de datación radiométrica fiables, sabemos que la edad de la Tierra es de unos 4.600 millones de años. Sin embargo, este es un descubrimiento relativamente reciente, a finales del siglo XVIII. James Hutton reconoció la inmensidad de la historia de la Tierra y la importancia del tiempo como componente de todo el proceso geológico. En el siglo XIX, Charles Lyell y otros estudiosos demostraron de manera eficaz que la Tierra había experimentado muchos episodios de formación de montañas y de erosión, que debían haber necesitado grandes lapsos de tiempo geológico. Aunque estos científicos pioneros comprendieron que la Tierra era muy antigua, no tenían manera de conocer su edad verdadera. ¿Era de decenas de millones, centenares de millones o incluso miles de millones de años? Durante la última mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, se buscaron soluciones a este problema y se idearon los métodos para solucionarlo. Esos métodos tienen que ver con la ley de la superposición, la ley de la sedimentación, la salinidad de los océanos, los cálculos de Kelvin y un sinfín de investigaciones que aportaron su conocimiento para saber con exactitud hoy en el siglo XXI la edad de todos los acontecimientos que ocurrieron en el pasado de la Tierra. En el tiempo geológico utilizamos la palabra eón, que en griego significa eternidad, para ponernos en el espacio-tiempo, digamos, la característica que hacen entendernos de que pasaron muchos tiempos. Y esos tiempos se clasifican en 3 eones básicamente: el criptozoico, el proterozoico y el fanerozoico. Estos eones se dividen en eratemas o eras. Allí aparece el nombre del precámbrico, el paleozoico, el mesozoico, el cenozoico. Cada eratema o era está formado por un sistema. Los sistemas son arcaico, algonquico, cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, terciario y el cuaternario. También existen las épocas y series.
como el Paleoceno, Eoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno, Holoceno. Esto que acabo de mencionar se corresponde con lo que llamamos escala de los tiempos geológicos a partir de una columna. Podrás ver en tu actividad propuesta por los colegas del Ministerio de Educación y Ciencias un cuadro en donde está establecido a través de la ley de la superposición la siguiente lectura. Los tiempos más antiguos son los que están más abajo y los tiempos más recientes son los que dentro de la columna se encuentran en la zona superior. Estas comparaciones nos permiten comprender los acontecimientos en una forma cronológica. ¿Cuáles serían esos acontecimientos? Como dije hace un rato, los acontecimientos climáticos, las transformaciones que vivió el planeta Tierra, las glaciaciones, las desertificaciones, el cambio del clima tropical a un clima más frío, los principales eventos geológicos como grandes erupciones volcánicas, movimiento de los continentes, grandes tsunamis que provocaron una transformación dinámica de la Tierra. Nuestro planeta no es un planeta estático, está en movimiento continuo y esa dinámica ocasiona diversidad de fenómenos en el campo de la geología, de la climatología y de la biología de los seres vivos, porque también se han estudiado las extinciones de los seres vivos y la aparición de especies de vegetales, especies de vertebrados, especies de invertebrados durante toda la historia de la Tierra, a partir de este ordenamiento sistemático de lo que es el tiempo geológico en eones, en eras, en sistemas, en épocas y series. Esta columna de la división de los tiempos geológicos permite dar este ordenamiento de conocimientos que necesitamos desde la ciencia geológica para comprender esos acontecimientos que fueron dándose a lo largo de la historia. Estos acontecimientos hoy se pueden determinar a través de las dataciones absolutas con la radiactividad y complementadas con los métodos de datación relativa. Los isótopos utilizados frecuentemente en la datación radiométrica tienen un modelo de explicación que dicen que existe un radioisótopo padre que a través de miles de millones de años se convierte en un producto hijo, que es un material radiactivo un poco más estable. Eso se promedia en los valores de periodos de semidesintegración y a partir de allí se hacen los cálculos para determinar esas edades muy antiguas. Así tenemos el uranio 238 que se transforma a plomo 206, eso indica 4.500 millones de años. El uranio 235 que se transforma a plomo 207 indica cambios de aproximadamente 713 millones de años. El torio 232 que como producto hijo tiene al plomo 208, permite valores de periodos entre 14.100 millones de años. El rubidio 87 se transforma a estroncio 87, quedando un valor aproximado de 47 millones de años. El potasio 40, que se convierte a argón 40, permite un valor aproximado de 1.300 millones de años. De esta manera, la datación absoluta se puede determinar con estas técnicas bien específicas utilizando la radiactividad. Existe otro método que es el carbono 14 que ustedes van a encontrar o van a leer dentro de la información que nos habla sobre cómo se determina la edad más reciente, por ejemplo, de los fósiles de los mamíferos. Ustedes podrán comprender que para fechar acontecimientos muy recientes se utiliza el isótopo del carbono 14. Este isótopo radiactivo permite la datación de fósiles mucho más recientes en relación a lo mencionado anteriormente sobre las técnicas radiactivas. Con esta información cerramos nuestra primera clase de geología a través de este medio. Hasta la próxima.